Este humilde alimento mejora la vista al instante. Y no es lo que estás pensando. No es zanahoria, no es una píldora cara, no es una cirugía láser, es algo que probablemente tienes en tu cocina ahora mismo y que ha estado ahí todo el tiempo esperando a que descubras su poder revolucionario. Hola, soy la doctora Luz y lo que vas a escuchar en los próximos minutos va a cambiar para siempre la manera en que ves la salud de tus ojos. Literalmente, si has notado que tu vista ya no es la misma, si sientes que los ojos se te cansan más rápido, si las letras pequeñas se ven borrosas, o si simplemente quieres proteger tu visión para los próximos 20, 30 o 40 años, quédate conmigo porque este video podría ser el más importante que veas este año. Pero antes de revelar este secreto, necesito que hagas algo por mí. Si alguna vez has sentido frustración porque tu vista no es la misma de antes, escribe un no en los comentarios. Quiero saber que no estás solo en esto y que estamos unidos en esta búsqueda de una visión perfecta. La realidad es que nos han mentido sobre la pérdida de visión. Nos han hecho creer que es inevitable, que es parte natural del envejecimiento, que no hay nada que hacer excepto resignarse a usar lentes cada vez más gruesos o someterse a cirugías costosas que solo tratan los síntomas, nunca la causa real. ¿Sabes qué es lo más frustrante? Que mientras tú luchas contra la vista cansada, el ojo seco, la visión borrosa o incluso problemas más serios como cataratas o degeneración macular, existe una solución tan simple, tan accesible, que la industria farmacéutica prefiere que no la conozcas. ¿Por qué? Porque si supieras lo que realmente funciona, dejarías de comprar sus productos caros que solo te mantienen dependiente sin resolver el problema de fondo, pero hoy, aquí, conmigo, vas a descubrir la verdad. Y esa verdad está escondida en 5 alimentos comunes que, consumidos de la manera correcta y en el momento correcto del día, pueden restaurar, proteger y mejorar tu visión de forma sorprendente. Estos no son remedios caseros sin fundamento. Cada uno de los alimentos que voy a compartir contigo está respaldado por investigación científica seria, estudios clínicos con humanos, resultados medibles y comprobables. El secreto está en el momento. Tu cuerpo tiene un ciclo natural de reparación que ocurre mientras duermes. Es durante la noche cuando las células de tus ojos se regeneran, cuando se eliminan las toxinas acumuladas, cuando se reparan los daños del día. Pero para que este proceso sea efectivo, necesita los nutrientes correctos. Si estás listo para conocer estos 5 alimentos revolucionarios, dame una señal escribiendo "listo" en los comentarios. Necesito saber que estás comprometido con tu salud visual. Alimento 5. Zanahorias baby. Empezamos con algo que todos conocen, pero que nadie usa correctamente, las zanahorias, pero no cualquier zanahoria, sino las zanahorias baby, y no las comas como siempre lo has hecho. Las zanahorias baby contienen la concentración más alta de betacaroteno, el precursor de la vitamina A, el nutriente más importante para la visión nocturna y la salud general del ojo. Un estudio publicado en el American Journal of Clinical Nutrition demostró que personas que consumían zanahorias ricas en betacaroteno durante la noche experimentaron una mejora del 23% en su visión nocturna en solo 3 semanas. ¿Por qué baby? Porque son más tiernas, más dulces y su concentración de nutrientes por gramo es superior. Además, su tamaño las hace perfectas para el consumo nocturno sin causar digestión pesada. La clave está en comerlas crudas con la piel acompañadas de una pequeña cantidad de grasa saludable. Puedes mojarlas en un poco de aceite de oliva extra virgen o comerlas junto con algunas nueces. El betacaroteno se convierte en vitamina A en tu hígado y esta vitamina A viaja durante la noche hacia tus ojos para formar rodopsina, la proteína que te permite ver en la oscuridad y protege tu retina del daño oxidativo. Si tienes problemas para ver en la oscuridad, si sientes que cuando sales de un lugar brillante tardas mucho en adaptarte a la penumbra o si tu visión nocturna no es la misma de antes, las zanahorias baby consumidas 1 hora antes de dormir pueden ser tu solución. Alimento 4. Nueces de Brasil. Aquí viene algo que te va a sorprender.
Las nueces de Brasil no solo son deliciosas, son la fuente natural más rica en selenio del planeta. Y el selenio es un mineral que la mayoría de las personas no conoce, pero que es absolutamente crucial para la salud ocular. El selenio actúa como un antioxidante poderoso que protege el cristalino del ojo de la oxidación que causa cataratas. También fortalece los músculos oculares y mejora la circulación sanguínea hacia la retina. Un estudio realizado en la Universidad de Harvard siguió a 40,000 personas durante 12 años y encontró que aquellas con niveles más altos de selenio tenían 44% menos probabilidades de desarrollar cataratas avanzadas. ¿Sabes qué es lo más increíble? Solo necesitas una nuez de Brasil al día para obtener todo el selenio que tu cuerpo necesita. Es el alimento más eficiente del planeta para este nutriente. Pero aquí está el truco que nadie te dice: debes comerla en la noche y debes masticarla muy bien. El selenio se absorbe mejor cuando el cuerpo está en reposo y la masticación completa libera todos los aceites naturales que transportan este mineral directamente a tus ojos. Si notas que tus ojos se ven opacos, si sientes como si hubiera una película sobre tu visión o si la luz te molesta más de lo normal, podría ser que tus cristalinos estén comenzando a oxidarse. Una simple nuez de Brasil cada noche puede detener y revertir este proceso. Desde aquí nos vemos. Me encanta saber que están siguiendo el video. Cuéntenme, ¿desde dónde nos están viendo? Escriban su país o ciudad en los comentarios. Me emociona saber que estamos conectados desde diferentes lugares del mundo, unidos por el mismo objetivo: cuidar nuestra salud visual. Alimento 3. Salmón salvaje. Llegamos al tercer lugar y aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. El salmón salvaje, no el de criadero, sino el salvaje, es una fuente incomparable de ácidos grasos omega 3, específicamente DHA y EPA. ¿Sabías que tu retina está compuesta en un 60% por DHA? Es el ácido graso más abundante en los fotorreceptores de tus ojos. Cuando no tienes suficiente DHA, tus ojos literalmente se secan desde adentro. El síndrome del ojo seco no es solo falta de lágrimas, es falta de grasas saludables que mantengan la superficie ocular lubricada y protegida. El salmón salvaje proporciona estas grasas en la forma más biodisponible posible. Un estudio publicado en Ophthalmology, la revista científica más prestigiosa en el campo de la visión, demostró que personas que consumían salmón 2 veces por semana tenían 68% menos probabilidades de sufrir degeneración macular severa. Pero no todo salmón es igual. El salmón de criadero puede contener hasta 10 veces menos omega 3 que el salvaje, además de toxinas y colorantes artificiales que pueden ser dañinos para tus ojos. La mejor manera de consumirlo es a la parrilla o al horno, condimentado con hierbas naturales y siempre en la cena. Los omega 3 del salmón necesitan entre 6 y 8 horas para llegar a concentraciones significativas en tu torrente sanguíneo y después trasladarse a tus ojos. Si sientes los ojos secos, especialmente al despertar, si parpadeas mucho sin razón aparente o si trabajas muchas horas frente a pantallas, el salmón salvaje 2 veces por semana puede cambiar completamente tu experiencia visual. Y hablando de cambios, si este video está cambiando tu perspectiva sobre la salud visual, no olvides darle like y suscribirte al canal. También puedes hacerte miembro de nuestro canal para acceder a contenido exclusivo y ser parte de nuestra comunidad de salud natural. Alimento 2. Arándanos rojos, cranberries. En el segundo lugar tenemos un superfood que ha sido subestimado para la salud visual: los arándanos rojos o cranberries. No confundas con los arándanos azules, que también son buenos, pero los rojos tienen propiedades únicas. Los arándanos rojos están cargados de proantocianidinas, unos compuestos que fortalecen los vasos sanguíneos más pequeños del cuerpo, incluyendo los capilares microscópicos que nutren tu retina. ¿Has sentido alguna vez como pequeñas manchas o moscas volantes en tu visión? O tal vez destellos de luz que aparecen y desaparecen. Estos pueden ser signos de que los vasos sanguíneos de tu retina están débiles o dañados.
Los arándanos rojos, según un estudio de la Universidad de Tufts, pueden mejorar la microcirculación retiniana hasta en un 45% en personas mayores de 50 años. Esto significa mejor oxigenación, mejor nutrición y mejor eliminación de desechos de las células oculares. Pero aquí está el secreto que marca la diferencia. Los arándanos rojos deben ser orgánicos y deben consumirse enteros, no en jugo. El jugo elimina la fibra que ayuda a la absorción gradual de los antioxidantes. La forma más efectiva es comerlos frescos o ligeramente cocidos con un poquito de miel cruda, 1 hora antes de acostarte. También puedes agregarlos a un yogur griego natural. Los arándanos rojos también contienen vitamina C en concentraciones altísimas. La vitamina C es esencial para la producción de colágeno en la córnea y ayuda a mantener la presión ocular en niveles saludables, lo cual es crucial para prevenir el glaucoma. Si tienes antecedentes familiares de glaucoma, si sientes presión en los ojos o si tu doctor te ha dicho que tu presión ocular está en el límite alto, los arándanos rojos pueden ser tu aliado natural más poderoso. Alimento 1. Huevos de gallinas libres, yemas crudas. Y llegamos al número 1, al alimento más poderoso para la regeneración ocular nocturna. Y sé que esto va a sonar controvertido, las yemas de huevo crudas de gallinas criadas en libertad. Durante décadas nos han aterrorizado con el colesterol y la salmonela, pero la verdad científica es muy diferente. Las yemas de huevo de gallinas libres son la fuente más rica y biodisponible de luteína y zeaxantina del planeta. Estos dos carotenoides se acumulan específicamente en la mácula, la parte central de tu retina responsable de la visión fina y el reconocimiento de detalles. Actúan como un filtro natural contra la luz azul dañina y protegen contra la degeneración macular. Un estudio revolucionario publicado en el Journal of Nutrition comparó la absorción de luteína de diferentes fuentes y encontró que la luteína de las yemas de huevo se absorbe 3 a 5 veces mejor que la de cualquier vegetal, incluso mejor que los suplementos. ¿Por qué crudas? Porque el calor destruye muchas de las enzimas y altera la estructura molecular de estos delicados carotenoides. Una yema cruda conserva toda su potencia nutricional intacta. ¿Por qué de gallinas libres? Porque las gallinas que comen pasto, insectos y semillas naturales producen huevos con hasta 7 veces más luteína que las gallinas de granja industrial. La manera más segura de consumirlas es comprar huevos frescos de granjas locales confiables, lavarlos bien y agregar la yema cruda a un batido o comerla directamente con una pizca de sal marina. Si la idea de comer yema cruda te da miedo, puedes optar por huevos cocidos a temperatura muy baja, menos de 70 grados, para preservar la mayoría de los nutrientes. El zinc presente en las yemas también es crucial. El zinc transporta la vitamina A desde el hígado hasta la retina, donde se convierte en melanina, el pigmento que protege tus ojos y mejora la visión nocturna. Si has notado que tu visión de cerca ya no es la misma, si tienes que alejar el teléfono para leer o si los colores no se ven tan vibrantes como antes, estos pueden ser signos de deficiencia de luteína y zeaxantina. Una yema cruda de gallina libre cada noche puede darte más nutrientes para la visión que cualquier suplemento caro del mercado. ¿Cómo combinar los alimentos? Ahora que conoces los 5 alimentos más poderosos para la regeneración visual nocturna, déjame contarte cómo combinarlos para obtener resultados máximos. No necesitas comer los 5 cada noche. De hecho, es mejor rotarlos para que tu cuerpo reciba una variedad completa de nutrientes a lo largo de la semana. Lunes y jueves, yema de huevo cruda con zanahorias baby martes y viernes, salmón salvaje con arándanos rojos. Miércoles y sábado, nueces de Brasil con un batido de frutas. Domingo, día libre o combina tus favoritos. La clave está en el timing. Todos estos alimentos deben consumirse entre 1 y 2 horas antes de acostarte. Esto le da a tu cuerpo tiempo para digerir y comenzar a absorber los nutrientes justo cuando entra en el ciclo de reparación nocturna. Si tienen alguna duda sobre estos alimentos, sobre cómo conseguirlos o cómo prepararlos, déjenme sus preguntas en los comentarios. Leo todos y respondo los que puedo. Me encanta ayudarlos en este camino hacia una mejor salud visual. Consejos adicionales para maximizar resultados.
Además de estos 5 alimentos, hay algunas prácticas simples que pueden potenciar sus efectos. Primero, el agua. Bebe agua pura toda la tarde, pero deja de beber líquidos 2 horas antes de dormir para que no interrumpas tu sueño. La hidratación es crucial para la producción de lágrimas de calidad. Segundo, la oscuridad total. Tu habitación debe estar completamente oscura para que la melatonina natural haga su trabajo de reparación. Incluso la luz de un reloj digital puede interferir con este proceso. Tercero, evita pantallas al menos 1 hora antes de comer estos alimentos reparadores. La luz azul puede bloquear la absorción de algunos nutrientes clave. Cuarto, el ejercicio suave. Una caminata de 10-15 minutos después de cenar mejora la circulación y ayuda a que los nutrientes lleguen más eficientemente a tus ojos. He recibido cientos de testimonios de personas que han implementado estos cambios simples en su rutina nocturna. María, de 62 años, me escribió que después de 4 semanas, siguiendo estas recomendaciones, pudo volver a leer sin lentes. Carlos, de 58 años, dice que su visión nocturna mejoró tanto que ya no necesita luz extra para caminar por su casa en la madrugada. Ana, de 45 años, reportó que el ojo seco que la molestaba hace años prácticamente desapareció después de incorporar el salmón salvaje 2 veces por semana. ¿Cuándo puedes esperar ver resultados? La mayoría de las personas notan cambios sutiles en las primeras 2 semanas, mejor lubricación ocular, menos fatiga visual, colores más vibrantes. Los cambios más significativos generalmente aparecen entre la 4ª y 8ª semana. Es importante ser consistente. No funciona si lo haces de vez en cuando. Tu cuerpo necesita un suministro constante de estos nutrientes para reparar años de daño acumulado. Errores comunes que debes evitar. Hay algunos errores que veo constantemente y que pueden sabotear tus resultados. Error número 1. Comer estos alimentos en el momento equivocado. De nada sirve comer arándanos en el desayuno si quieres aprovechar su poder reparador nocturno. Error número 2. Comprar alimentos de baja calidad. El salmón de criadero, las nueces rancias, los huevos de gallinas enjauladas tienen muy pocos nutrientes comparados con sus versiones de calidad. Error número 3. Esperar resultados mágicos inmediatos. La regeneración natural toma tiempo. Es mejor que una cirugía o una píldora, pero requiere paciencia y consistencia. Error número 4. Abandonar otros hábitos saludables. Estos alimentos son poderosos, pero no pueden contrarrestar una dieta llena de azúcar, falta de sueño y estrés crónico. Error número 5. No beber suficiente agua durante el día. Sin hidratación adecuada, tu cuerpo no puede transportar eficientemente estos nutrientes hasta tus ojos. La verdad sobre los suplementos. Quiero ser honesta contigo. Muchas personas me preguntan si pueden simplemente tomar suplementos en lugar de comer estos alimentos. La respuesta es complicada. Los suplementos pueden ser útiles como complemento, pero nunca como reemplazo. Los nutrientes en su forma natural vienen acompañados de cofactores, enzimas y otros compuestos que mejoran su absorción y eficacia. Por ejemplo, la luteína sintética de los suplementos se absorbe entre 3 y 5 veces menos que la luteína natural de las yemas de huevo. Los omega 3 procesados pueden estar oxidados y ser más dañinos que beneficiosos. Si decides usar suplementos, busca marcas que usen ingredientes naturales, que tengan certificaciones de terceros y que especifiquen la fuente de sus nutrientes. Y siempre combínalos con alimentos reales. Pero mi recomendación principal siempre será: obtén tus nutrientes de la naturaleza. Es más seguro, más efectivo y más económico a largo plazo. Preguntas frecuentes. Durante estos años he recibido miles de preguntas sobre este tema. Déjame responder las más comunes. ¿Funciona si ya uso lentes? Sí, estos alimentos pueden ayudar a que tu graduación no empeore e incluso puede mejorarla gradualmente. Muchas personas han reducido su dependencia a los lentes. ¿Es seguro para diabéticos? La mayoría sí, pero siempre consulta con tu médico, especialmente con el salmón y las nueces. Los arándanos rojos pueden ayudar a controlar el azúcar en sangre.
¿Los niños pueden comer estos alimentos? Por supuesto, excepto las yemas crudas. Para niños menores de 12 años, recomiendo yemas cocidas a baja temperatura. ¿Qué pasa si soy alérgico a alguno? Siempre hay alternativas. Si eres alérgico al salmón, puedes usar sardinas o aceite de krill. Si no puedes comer huevos, aumenta las espinacas y los arándanos. ¿Cuánto tiempo debo seguir esta rutina? Idealmente, para siempre. Una vez que veas los resultados, no querrás volver a los hábitos que deterioraron tu visión. Si tienes alguna pregunta específica que no he respondido, déjala en los comentarios. Estoy aquí para apoyarte en este proceso. Mitos que debemos derribar. Hay varios mitos sobre la salud ocular que la industria farmacéutica ha perpetuado y que debo aclarar. Mito 1. La pérdida de visión es inevitable con la edad. Falso. Muchas culturas mantienen visión perfecta hasta edades avanzadas gracias a su alimentación natural. Mito 2. Solo las zanahorias son buenas para los ojos. Las zanahorias ayudan, pero como vimos, hay alimentos mucho más poderosos. Mito 3. Los lentes de descanso protegen la vista. Los lentes pueden aliviar síntomas, pero no abordan la causa nutricional del problema. Mito 4. Es demasiado tarde para mejorar mi visión. El cuerpo tiene una capacidad increíble de regeneración a cualquier edad si le damos los nutrientes correctos. Mito 5. Los suplementos son suficientes. Como vimos, los alimentos reales siempre serán superiores a las versiones sintéticas. Es hora de que recuperes el control sobre tu salud visual y dejes de creer en limitaciones que no son ciertas. Plan de acción de 30 días. Para que no te sientas abrumado, aquí tienes un plan simple de 30 días para implementar estos cambios. Semana 1. Incorpora solo las zanahorias baby. Come 3-4 zanahorias con aceite de oliva cada noche 1 hora antes de dormir. Observa cómo te sientes. Semana 2. Agrega las nueces de Brasil. 1 nuez cada noche junto con las zanahorias. Si notas mejor visión nocturna, escribe mejora en los comentarios. Semana 3. Incorpora el salmón salvaje 2 veces esta semana. Reduce las zanahorias a días alternos para dar variedad. Semana 4. Agrega los arándanos rojos y experimenta con las yemas de huevo. Si te animas con las yemas crudas, perfecto. Si no, cocínalas suavemente. Al final de los 30 días, evalúa. ¿Cómo te sientes? ¿Has notado cambios en tu visión? ¿Menos fatiga ocular? ¿Mejor visión nocturna? La mayoría de las personas reportan cambios notables antes de completar el mes. Mantén un diario visual simple. Cada mañana, anota del 1 al 10 cómo sientes tus ojos. Consideraciones específicas según la edad. Dado que los beneficios de estos alimentos pueden variar según la edad, permítanme ofrecerles algunas recomendaciones específicas. Si tienen entre 30 y 60 años, céntrense en la prevención. Todos los alimentos son excelentes, pero prioricen las nueces de Brasil y las yemas de huevo para protegerse de problemas futuros. Si tienen entre 40 y 50 años, esta es la década crítica. Incluyan los 5 alimentos en su dieta. Si actúan ahora, su cuerpo aún tiene una capacidad significativa de regeneración. Si tienen entre 50 y 60 años, prioricen el salmón salvaje y los arándanos rojos para mejorar la circulación retiniana. Además, aumenten el consumo de yemas de huevo a 4 o 5 veces por semana. Si tienen más de 60 años, la constancia es clave. Puede que los resultados tarden más en verse, pero es posible. Combinen todos los alimentos y consideren suplementos de calidad como apoyo. Si tienen más de 70 años, consulten con un profesional de la salud, pero no se rindan. He observado mejoras significativas de forma constante en personas de esta edad. ¿Cómo involucrar a tu familia? La salud visual es un asunto familiar. Si tienes hijos, nietos o pareja, involúcralos en este cambio. Haz de las cenas una celebración de la salud ocular. Preparen juntos el salmón. Comparen quién puede comer más arándanos. Conviertan las zanahorias baby en un snack divertido. Eduquen a los más jóvenes sobre por qué estos alimentos son poderosos. Cuando entienden la ciencia detrás, es más probable que colaboren. Creen recordatorios familiares. Una alarma para la hora de la visión saludable
puede ayudar a todos a ser consistentes. Compartan resultados. Hablen sobre cómo se sienten sus ojos, celebren las mejoras juntos. La salud es más fácil cuando es un esfuerzo comunitario. Además, estás dando un regalo invaluable a las generaciones futuras. Monitoreo de resultados. Para que sepas si estos cambios están funcionando, te recomiendo llevar un registro simple. Cada mañana, tan pronto como te levantes, evalúa Guala de Mole 10. Sequedad ocular del 1 al 10. Sequedad ocular del 1 al 10, siendo 10 muy seco, fatiga visual del día anterior del 1 al 10, visión nocturna del 1 al 10, y manejaste de noche, una vez por semana, haz pruebas más específicas. Guala de una letra pequeña sin forzar la vista, observa colores vibrantes, flores, frutas, el cielo. Mira objetos lejanos y nota la nitidez. Prueba tu visión periférica. Después de un mes, compara tus primeras anotaciones con las más recientes. La mejora puede ser gradual, pero será constante si eres consistente. Si no ves ningún cambio después de 6 semanas, revisa. ¿Estás siendo consistente? ¿Los alimentos son de calidad? ¿Estás durmiendo bien? Hay otros factores de salud que debemos considerar cuando buscar ayuda profesional. Aunque estos alimentos naturales son increíblemente poderosos, hay situaciones en las que necesitas atención médica inmediata. Si experimentas pérdida súbita de visión en uno o ambos ojos, destellos de luz constantes o nuevos, aumento súbito de moscas volantes, dolor ocular severo, visión doble que no desaparece, halos alrededor de las luces, estos pueden ser signos de condiciones serias que requieren tratamiento inmediato. También, si tienes diabetes, presión arterial alta o antecedentes familiares de glaucoma, es importante que trabajes con un profesional mientras implementas estos cambios nutricionales. Los alimentos naturales pueden ser un complemento poderoso al tratamiento médico, pero nunca un reemplazo para condiciones serias. Déjame contarte sobre María, una de mis seguidoras que implementó estos cambios hace 6 meses. A los 67 años, había aceptado que sus días de leer novelas habían terminado. La letra se veía borrosa, los ojos se le cansaban rápidamente, y había perdido el placer de una de sus actividades favoritas. Después de 2 meses siguiendo estas recomendaciones, María pudo volver a leer. No solo eso, también retomó su pasión por la costura, algo que había abandonado por la mala visión. Doctora Luz, me escribió, no solo recuperé mi visión, recuperé mi independencia y mi alegría. Esto es lo que realmente importa. No se trata solo de ver mejor, se trata de vivir mejor, de mantener tu autonomía, de poder disfrutar las actividades que amas, de no ser una carga para tu familia. Cuando cuidas tu visión naturalmente, cuidas tu libertad. Hemos llegado al final de este viaje informativo, pero para ti es solo el comienzo de una nueva relación con tu salud visual. Recapitulemos los 5 alimentos más poderosos para la regeneración ocular nocturna: zanahorias baby con aceite de oliva, nueces de Brasil, 1 por noche, salmón salvaje, 2 veces por semana, arándanos rojos frescos, yemas de huevo de gallinas libres. Estos no son solo alimentos, son medicinas naturales que han estado disponibles para ti todo este tiempo. La diferencia entre quienes mantienen una visión perfecta hasta edades avanzadas y quienes no, a menudo se reduce a estos pequeños hábitos nutricionales. Ahora tienes el conocimiento, tienes el plan, tienes la ciencia que lo respalda. Solo falta una cosa, la decisión de actuar. Tu visión es uno de tus tesoros más preciados. No hay cantidad de dinero que pueda devolvértela una vez que se haya perdido para siempre, pero hoy, ahora mismo, tienes la oportunidad de protegerla, mejorarla y mantenerla vibrante para los próximos 20, 30 o 40 años. No esperes a que sea demasiado tarde. No esperes a que un doctor te diga que necesitas cirugía. No esperes a que los lentes ya no sean suficientes. Empieza esta misma noche. Ve a tu cocina, busca algunos de estos alimentos y da el primer paso hacia una visión más clara, más fuerte, más saludable.
Si este video te ha abierto los ojos, literalmente, hay varias cosas que puedes hacer para apoyar este canal y ayudar a que más personas descubran estos secretos naturales. Primero, dale like a este video. Esto le dice a YouTube que el contenido es valioso y lo muestra a más personas que necesitan esta información. Segundo, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. Tengo muchos más secretos de salud natural que compartir contigo y no quiero que te pierdas ninguno. Tercero, y esto es muy importante, comparte este video con alguien que ames. Piensa en esa persona que sabes que está luchando con problemas de visión, que se queja de ojos cansados o que simplemente quiere envejecer con salud. Compárteselo, puede que este video cambie su vida. Cuarto, si realmente quieres apoyar este trabajo y obtener acceso a contenido exclusivo, considera hacerte miembro del canal. Los miembros reciben videos adicionales, pueden participar en sesiones de preguntas y respuestas y forman parte de una comunidad comprometida con la salud natural. Déjame saber en los comentarios cuál de estos 5 alimentos vas a probar primero. Escribe zanahorias si vas a empezar con zanahorias baby, nueces si te decides por las nueces de Brasil, salmón si el salmón salvaje es tu elección, arándanos si los cranberries te llaman la atención, huevos si te animas con las yemas de huevo. Y si ya has implementado alguno de estos cambios, cuéntanos tu experiencia. Los testimonios reales de personas como tú inspiran y motivan a otros a cuidar su salud. También quiero escuchar tus historias de éxito. Si después de algunas semanas notas mejoras en tu visión, en la fatiga ocular, en la sequedad, déjanos saberlo. Estos testimonios son oro puro para otros que están comenzando este camino. ¿Tienes preguntas específicas sobre estos alimentos? ¿Dudas sobre cómo prepararlos? ¿Inquietudes sobre posibles contraindicaciones? Déjalas en los comentarios. Leo cada una y respondo todas las que puedo. Recuerda, tu salud está en tus manos. Los médicos pueden ayudarte cuando algo está mal, pero tú tienes el poder de prevenir que algo salga mal en primer lugar. La medicina natural no es alternativa, es la medicina original. Durante miles de años, nuestros ancestros mantuvieron una salud extraordinaria usando exactamente este tipo de alimentos. Nosotros simplemente nos hemos desconectado de esta sabiduría. Hoy te está reconectando. Antes de despedirme, quiero dejarte con una reflexión. Imagina cómo te sentirás dentro de 6 meses cuando puedas leer sin forzar la vista, cuando tus ojos se sientan frescos y descansados al final del día, cuando los colores se vean más vibrantes que nunca. Esa persona eres tú. Solo necesitas nutrir esa posibilidad con los alimentos correctos. Hasta nuestro próximo encuentro, sigue cuidando tu salud natural. Soy la doctora Luz. Y recuerda, la mejor medicina es la prevención y la prevención más poderosa viene de la naturaleza. Nos vemos en el próximo video.